Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Hoy hablemos de suicidio. Buenas a todos, bienvenidos una semana más a nuestro podcast, un podcast que nos acerca a temas de actualidad a través de la psicología y que nos ayuda a entender quizá un poco el porqué de lo que vemos y oímos. Somos el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y este mes te hablamos de todas las facetas del suicidio, siempre desde la psicología. ¿Qué tal, Julio? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Sí, esta semana volvemos con más artículos, uno nuevo, publicado recientemente, en 2019, hace muy poco, para analizar aún más los factores sociodemográficos y las variables psicológicas que afectan al suicidio, tanto a los intentos como a los suicidios consumados. Eso es un artículo muy reciente de la revista Clínica y Salud que yo creo que nos va a venir muy bien a todos para continuar introduciéndonos psicológicamente un poco en este tema, ¿no? Parece que vamos a poder entrar al detalle en estos datos. Pues tengo muchas ganas de ver el artículo, pero si quieres, hemos estado comentando en estos programas anteriores muchos datos y cifras acerca del suicidio, pero tenemos los últimos datos oficiales, ¿verdad? Si quieres, les echamos un vistazo antes. Yo creo que sí, que son importantes ver. Según el Observatorio Nacional del Suicidio, aquí en España, en el año 2019 se producen 10 muertes por suicidio al día, con el 75% de los suicidios cometidos por hombres, de los suicidios consumados, no de los intentos de suicidio. 10 muertes por suicidio al día implica que hay una muerte por suicidio cada 2 horas y media en nuestro país. Los datos hablan por sí solos. La franja de edad con más muertes es de los 40 a los 60 años, pero para contextualizar un poco estas cifras, una causa de muerte tan común y tan dramática como es en nuestro país las muertes por accidentes de tráfico, que desarrolla programas de prevención nacionales con anuncios en televisión, con anuncios en prensa, tiene la mitad de muertes que las muertes por suicidio. Es decir, muere el doble de personas por suicidio en España cada año que el número de personas que mueren por accidentes de tráfico. No, es muy interesante. Y creo que también sabías algo acerca de cómo se sitúa España respecto a otros países, ¿verdad? Sí. España está actualmente en el puesto 30 con respecto a otros países, siempre dentro de la OCDE. Bélgica, Japón, Estados Unidos o Finlandia ocupan posiciones mucho más elevadas en este ranking. Estos datos, la verdad, que te dejan un poco, o al menos a mí me dejan un poco impresionado. Lo que quiero saber un poco es, y lo que vamos a intentar conocer es qué pasa psicológicamente detrás de estas cifras. ¿Cuál es el porqué psicológico que hay a estos datos, verdad? Sí, y no solo a los datos de suicidios consumados, sino entender la diferencia que hay y qué variables están más asociadas a las personas que acaban cometiendo un suicidio que se consuma con la gente que tiene intentos de suicidio pero que no acaban en muerte, y cómo esas variables pueden ayudarnos a prevenir las muertes por suicidio. Ajá, pues si te parece, Julio, vamos con el artículo que tenemos para hoy, que yo creo que nos va a ayudar a entender bastante esta diferencia. Yo creo que sí. El artículo de hoy, como ya hemos mencionado, se llama Comparación entre los intentos de suicidio leves, graves y las muertes por suicidio en Navarra, de los autores Adriana Goñi Sarrés, José López Goñi y Leire Azcarate Jiménez, del Servicio Navarro de Salud y de la Universidad Pública de Navarra. Si no he entendido mal, vamos a comparar los casos de suicidio, ¿no?, con los casos de intentos, ¿no? Supuestamente estas poblaciones, comparten características, pero también son diferentes, ¿no?, dicen los autores. Sí, bueno, dicen los autores y es lo que parece que dice la literatura. Sabemos que una vez que se produce un intento de suicidio, este es un factor de riesgo tanto para un intento posterior como para fallecer por suicidio, y que el grado de planificación del intento va muy asociado a la gravedad del mismo. O sea, decimos que entonces quienes realizan estos intentos, ¿no?, tienden a repetirlo de una forma más planificada, ¿no? Eso es. Además, parece que los datos dicen que suelen presentar algún tipo de trastorno mental. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo se hizo este estudio? Pues a mí me ha parecido interesante porque estos participantes venían de 2 muestras, ¿no? La primera de muestras de personas fallecidas por suicidio, ¿no?, el Servicio Navarro de Salud. Y luego la otra muestra se componía de personas atendidas por intentos de suicidio, ¿no? Nos imaginamos que en urgencias, ¿no? Y de hecho es muy interesante porque luego la autora también
una de las autoras nos hablaba de cómo estas evaluaciones tenían que ser hechas en urgencias, que vamos a escuchar en breve, ¿no? Pero me parece muy interesante esta recogida. Y luego hablaban de cómo las principales variables asociadas a las personas con intentos leves frente a quienes fallecieron por suicidio son el emplear un método de suicidio no violento, ¿no? Encontrarse sin empleo o con empleo, que ya lo hemos hablado en programas anteriores, o la ausencia de intentos de suicidio previos. Es decir, hay factores que pueden diferenciar, que son característicos, ¿no?, de estas personas con estos intentos leves, ¿verdad? Sí, de hecho, además hay otros factores distintos que caracterizan mucho a la población que sí acaba con suicidio consumado. Por ejemplo, el ser hombre, como ya hemos mencionado en programas anteriores, la ausencia de atenciones previas en urgencias de psiquiatría y el haber nacido en España. Esto significa que normalmente las personas que intentan suicidarse y lo hacen de forma leve, lo suelen hacer por primera vez y con intentos no violentos. Esto, ¿qué es lo que nos dice Álvaro? Que da mucho margen para la actuación, ¿no es así? Yo creo que sí, y hay que señalar que esta ausencia de intentos de suicidio previos se asocia con los intentos leves, no con los graves. Es decir, la gente que no lo ha intentado, o sea, es más probable que cometa estos intentos leves, ¿no? Entonces, ahí hay margen de actuación, ¿no? Como dices tú, Julio. Si te parece, tengo muchas ganas de escuchar qué nos puede decir la autora acerca de todo esto. Si te parece, vamos con ello. Yo creo que sí. Creo que podemos escuchar a Adriana Goñi Sarries, que es la primera autora del artículo, a la que agradecemos profundamente que nos haya cedido una pequeña participación. Vamos a escucharla. Sonidos de psicología. La literatura científica considera que la población que fallece por suicidio y la población que lo intenta comparten características pero son diferentes. Así, las personas fallecidas por suicidio suelen ser hombres de mayor edad que emplean métodos violentos y con una historia previa de intentos de suicidio. Los resultados de nuestro estudio sugieren que existen algunas diferencias entre quienes fallecen por suicidio y quienes lo intentan. Se confirma el perfil de varones de mayor edad y retirados en el grupo de fallecidos. Sin embargo, ser mujer, joven y activa laboralmente caracteriza al grupo de intentos sin diferencias entre los intentos leves y graves. Otro resultado obtenido fue que quienes consumaron lo habían intentado menos previamente que quienes lo intentaron y no fallecieron. Además, solo la mitad había estado en contacto con servicios de salud mental. Por tanto, concluimos que quienes fallecen por suicidio y quienes lo intentan son poblaciones diferentes. Para finalizar, de todo ello se desprende la importancia de hacer una buena evaluación comprensiva en los servicios de urgencias, una exploración detallada de los intentos previos en todas las personas atendidas por ideación y conducta suicida, así como una monitorización en los periodos de mayor riesgo, como es el alta de urgencias o de la hospitalización en salud mental. Sonidos de psicología. Muy interesante, Julio, ¿verdad? ¿No? Sobre todo cómo diferencian, ¿no?, estas dos poblaciones que son distintas y cómo se ve esta importancia, ¿no?, de toda la evaluación que hay que hacer en urgencias, de cómo hay que tener en cuenta todos esos acontecimientos previos para buscar soluciones, ¿no? Sí, yo creo que la autora aquí nos ha dejado muy claro un poco un resumen de lo que nosotros hemos ido hablando de este artículo, de los resultados de su estudio y de cómo esto nos da información acerca de dos perfiles distintos, quizá con distintas necesidades. Totalmente, y de hecho, en el artículo, y perdona que te cambie un poco de tema, pero es que me ha parecido muy interesante porque en el artículo se menciona que en el segundo intento de suicidio la mitad de las personas lo consigue. Es decir, ¿no te parece que estamos haciendo algo mal o que no estamos haciendo algo lo suficientemente bien como para que la mitad de esas personas acaben cometiéndolo? Sí, yo creo que lo que este artículo nos viene a señalar muy bien es la necesidad de que dentro de los programas de salud mental de la sanidad pública, que necesitan ser reforzados, haya una intervención muy importante después de los primeros intentos de suicidio, que como este artículo dice son más leves y tienen menos probabilidades de acabar en consumación y acabar en muerte. Intervenir ahí, porque en los segundos intentos ya la mitad de la gente muere y eso es muy grave. Y creo que es importante señalar también otra cosa que dice el artículo, que es que 1/3 de aquellos que cometen el suicidio no tienen diagnósticos previos relacionados con la salud mental. Es decir,
que hay un campo de prevención que hay que hacer no solo en esos casos, no solo cuando ya sabemos que la salud mental va mal, sino cuando parece que puede ir bien, porque ahí hay muchas personas, de verdad, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que este artículo nos permite aprender mucho sobre cómo no hay un único tipo de suicidio y el suicidio no es un acto aislado, sino que tiene que ver con muchos factores psicosociales y que no hay ni un único tipo de persona que lo cometa o que lo intenta. Bueno, sabemos que es un tema complejo. Vamos a seguir tratándolo en los próximos programas, con intervenciones, con más personas. Y yo creo que, Julio, vamos llegando al final, ¿verdad? Yo creo que sí, que llegamos al final, pero que van a venir muchos más programas. Vamos a hablar con profesionales expertos, ya habéis escuchado a varios, y vamos a seguir analizando artículos publicados sobre el suicidio para que podamos todos aprender más y entender mejor esta problemática. Pues muchas gracias a nuestros oyentes, muchas gracias a ti, Julio, muchas gracias al Colegio Oficial de la Psicología. Volvemos pronto, ¿verdad? Sí, también agradecer, como ya hemos dicho, a los autores y pues nos escuchamos pronto. Podéis recomendarnos a cualquier persona que creáis que le pueda ayudar y muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.